El árbol de Navidad. Un cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Había un lindo arbolito de Navidad afuera en el bosque. Tenía un buen lugar, podía tomar sol, había suficiente aire y alrededor crecían compañeros mucho más grandes, tanto abetos como píceas. Pero el árbol de Navidad parecía estar bien, tan importante como crecer. No prestó atención al cálido sol y al aire fresco, no le importaron los niños de la granja que caminaban y charlaban cuando salían a recoger fresas y frambuesas. A menudo venían con una olla entera llena o habían puesto fresas en una pajita, luego se sentaban junto al arbolito de Navidad y decían, ¡qué lindo es! El árbol no quiso oír eso en absoluto. Al año siguiente era mucho más alto y al año siguiente aún más largo, porque en los abetos siempre se puede ver cuántos años han crecido por las muchas ramas que tienen. «Oh, si yo fuera un árbol tan grande como los demás», suspiró el arbolito. «Entonces podría extender mis ramas tan lejos y mirar al mundo con la copa. Los pájaros construirían entonces nidos entre mis ramas, y cuando sople el viento, podría hacer asiente con tanta elegancia, como los demás». No disfrutaba del sol, de los pájaros y de las nubes rojas que pasaban sobre él por la mañana y por la tarde. Si era invierno y la nieve era de un blanco resplandeciente, a menudo venía corriendo una liebre y saltaba directamente sobre el arbolito. Oh, eso era molesto. Pero pasaron 2 inviernos, y en el tercero el árbol era tan grande que la liebre tuvo que correr alrededor de él. Oh, crecer, crecer, hacerse grande y envejecer. Eso es lo único hermoso en este mundo, pensó el árbol. En otoño siempre venían los leñadores y talaban algunos de los árboles más grandes. Esto ocurría todos los años, y el joven abeto, que ya había crecido bastante, se estremecía, porque los grandes y magníficos árboles caían con estrépito. Se rompió y se estrelló la tierra, se cortaron las ramas, los árboles parecían completamente desnudos, largos y estrechos. Estaban casi irreconocibles. Pero luego los subieron a los carros y los caballos los sacaron del bosque. ¿A dónde deberían ir? ¿Qué les esperaba? En primavera, cuando llegaron las golondrinas y las cigüeñas, el árbol les preguntó, ¿no sabéis a dónde las han llevado? ¿Las habéis visto? Las golondrinas no sabían nada, pero la cigüeña se quedó pensativa, asintió con la cabeza y dijo, sí, eso creo. Conocí muchos barcos nuevos cuando salí de Egipto. Había magníficos mástiles en los barcos. Puedo suponer que eran ellos, olían a pino. Puedo saludarlos, son hermosos y orgullosos. Oh, si fuera lo suficientemente alto para poder navegar a través del mar. ¿Qué es este mar y qué aspecto tiene? Sí, eso es demasiado largo para explicarlo, dijo la cigüeña, y con esto se fue. Regocíjate en tu juventud, dijeron los rayos del sol. Regocíjate en tu nuevo crecimiento, en la vida joven que hay dentro de ti. Y el viento besó el árbol, y el rocío lloró lágrimas sobre él, pero el árbol de Navidad no entendió eso. Cuando se acercaba la época navideña, se talaban árboles muy jóvenes, árboles que muchas veces no eran ni tan grandes ni de la misma edad que este árbol de Navidad, que no tenía ni descanso ni paz, sino que siempre quería alejarse. Estos jóvenes árboles, y eran los más hermosos, conservando siempre todas sus ramas. Los colocaban en carros y los caballos los sacaban al bosque. ¿A dónde se supone que deben ir?, preguntó el árbol de Navidad. No son más grandes que yo, uno es incluso mucho más pequeño. ¿Por qué guardan todas sus ramas? ¿A dónde van? Lo sabemos, chirriaron los carboneros. Abajo en la ciudad miramos por las ventanas. ¿Sabemos a dónde van? Oh, van al mayor esplendor y esplendor que uno pueda imaginar. Miramos por las ventanas y vimos que estaban plantadas en medio de la cálida habitación y decoradas con las cosas más hermosas, manzanas doradas, pasteles de miel, juguetes y cientos de luces. ¿Y luego?, preguntó el árbol de Navidad y tembló en todas sus ramas. ¿Y luego? ¿Qué pasa entonces? Sí, eso es todo lo que vimos. Eso fue incomparablemente hermoso. ¿Estoy destinado a recorrer este camino brillante?, vitoreó el árbol de Navidad. Esto es incluso mejor que cruzar el mar. ¿Cómo sufro de añoranza? Si fuera Navidad. Ahora estoy alto y desplegado como los demás que fueron llevados el año pasado.
Oh, si tan solo estuviera en el carro, estaría en la cálida habitación con todo el esplendor y el esplendor. ¿Y luego? Sí, entonces algo más viene mejor, aún más hermoso, porque si no me adornarían así. Debe haber algo más grande, más magnífico. ¿Pero qué? Oh, sufro, anhelo, ni siquiera saber cómo me siento. Regocíjate el nuestro, dijo el aire y la luz del sol. Alégrate de tu fresca juventud al aire libre. Pero no estaba nada feliz. Crecía y crecía, en invierno y en verano estaba verde. Estaba allí de color verde oscuro, la gente que lo vio decía, es un árbol hermoso. Y en Navidad fue el primero en talarlo. El hacha atravesó profundamente la médula. El árbol cayó al suelo con un suspiro, sintió un dolor, una impotencia, ni siquiera podía pensar en ello. Cualquier felicidad, estaba triste por tener que abandonar su patria, el lugar donde había crecido. Sabía que nunca más volvería a ver a sus viejos y queridos camaradas, los pequeños arbustos y las flores que lo rodeaban, tal vez ni una vez pájaros. La partida no tuvo nada de agradable. El árbol solo volvió en sí cuando lo arrojaron al jardín con otros árboles y escuchó a un hombre decir, «Este es magnífico. Solo queremos ese». Entonces llegaron dos sirvientes muy elegantes y llevaron el árbol de Navidad a un salón grande y hermoso. Había cuadros colgados de las paredes, y junto a la gran estufa de azulejos había grandes jarrones chinos con leones en las tapas. Había mecedoras, sofás de seda, grandes mesas llenas de libros ilustrados y juguetes por 100 veces 100 táleros. Al menos eso decían los niños. El árbol de Navidad estaba colocado en un gran barril lleno con arena, pero nadie podía ver que era un barril, porque estaba cubierto de material verde y estaba sobre una alfombra grande y colorida. ¡Oh, cómo temblaba el árbol! ¿Qué pasaría allí? Tanto los sirvientes como las damas lo decoraron. De una rama colgaron pequeñas redes recortadas de papel de colores, y cada red estaba llena de dulces. Manzanas y nueces doradas colgaban como si hubieran crecido firmemente, y más de 100 lucecitas rojas, azules y blancas estaban fijadas en las ramas. Muñecas que parecían personas de carne y hueso, el árbol nunca había visto algo así antes, flotaban en el verdor, y en lo alto de la copa adjunta una estrella de Flitter Gold. Era magnífico, extremadamente magnífico. «Esta noche», decían todos. «Esta noche brillará». Y estaban fuera de sí de alegría. «Oh», pensó el árbol. «Si fuera de noche, si las luces se encendieran pronto». ¿Y qué pasaría entonces? ¿Saldrían los árboles del bosque para verme? ¿Las tetas volarán contra los cristales de las ventanas? Sí, creceré aquí y seré adornada para el invierno y el verano. Sí, lo sabía bien. Pero le dolía mucho la corteza de tanto anhelo, y el dolor de la corteza es tan malo para un árbol como un dolor de cabeza para el resto de nosotros. Ahora las luces estaban encendidas. ¡Qué esplendor, qué esplendor! El árbol tembló en todas sus ramas, de modo que una de las luces quemó la parte verde. Se quemó adecuadamente. «Dios nos salve», gritaron las jóvenes y lo apagaron apresuradamente. Ahora el árbol ni siquiera podía temblar. ¡Oh, qué horror! Tenía miedo de perder algo de su estado. Estaba completamente aturdido por todo el esplendor. Entonces se abrieron ambas puertas dobles y una multitud de niños entró corriendo como si quisieran derribar todo el árbol. Punto. Los mayores lo siguieron atentamente. Los pequeños permanecieron completamente en silencio, pero solo por un momento, luego volvieron a vitorear de tal manera que sonó fuerte. Bailaron alrededor del árbol, y uno tras otro fueron elegidos los presentes apagado y distribuido. «¿Qué estás haciendo?», pensó el árbol. «¿Qué debería pasar?». Las luces ardieron hasta las ramas, y cuando se quemaron se apagaron, y luego se dio permiso a los niños para saquear el árbol. Ellos corrió hacia él de modo que todas las ramas se partieron. Si no lo hubieran fijado al techo con la punta y la estrella dorada, se habría caído. Los niños bailaban con sus magníficos juguetes, nadie miraba el árbol, excepto la vieja niñera, que miraba entre las ramas. Pero era solo para ver si no se había olvidado un higo o una manzana. «¡Una historia, una historia!», gritaron los niños y arrastraron a un hombre pequeño y gordo hacia el árbol, y se sentó justo debajo de él. «Porque entonces estamos en el campo», dijo.
y el árbol puede beneficiarse especialmente de ello. Escucha. Pero solo estoy contando una historia. ¿Quieres escuchar la historia de Ibede Abede o la de Klumpe Dumpe, que se cayó por las escaleras y se levantó y atrapó a la princesa? Ibede Abede. Algunos gritaron. Klumpe Dumpe, gritaban otros. Eso fue un grito. Solo el árbol de Navidad permaneció en completo silencio y pensó, si no voy contigo, ¿no tendré nada que ver con eso? Había hecho lo que se suponía que debía hacer. El hombre habló de Klumpe Dumpe, que se cayó por las escaleras y, sin embargo, se levantó y recogió a la princesa. Y los niños aplaudieron y gritaron, cuéntale, cuéntale. También querían la historia de Ibede Abede, lo escuchó, pero solo los recibió de Klumpe Dumpe. El árbol de Navidad permaneció completamente silencioso y pensativo. Los pájaros en el bosque nunca habían dicho nada parecido. Klumpe Dumpe se cayó por las escaleras y tengo a la princesa después de todo. Sí, sí, así es como funciona en el mundo. Pensó el árbol de Navidad y creyó que era verdad porque un hombre tan amable lo había contado. Sí, sí. Tal vez me caiga por las escaleras y tenga una princesa. Y estaba feliz de volver a estar decorado al día siguiente con luces y juguetes, oro y frutas y la estrella de oro brillante. Mañana no temblaré, pensó. Quiero regocijarme en toda mi gloria. Mañana volveré a escuchar la historia de Klumpe Dumpe y quizás también la de Ibede Abede. Y el árbol permaneció quieto y pensativo toda la noche. Por la mañana llegaron los sirvientes y la muchacha. Ahora el estado comienza de nuevo, pensó el árbol. Pero lo arrastraron fuera de la habitación, escaleras arriba, hasta el suelo y lo pusieron en un rincón oscuro donde no brillaba la luz del día. ¿Qué significa eso?, pensó el árbol. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? ¿Qué se supone que debo escuchar aquí? Se apoyó contra la pared y pensó y pensó. Y tuvo suficiente tiempo, porque pasaron los días y las noches. Nadie subió, y cuando finalmente vino alguien, resultaron ser unos cuantos grandes. Poner la caja en la esquina. El árbol estaba completamente escondido, había que creer que estaba completamente olvidado. Ahora afuera es invierno, pensó el árbol. La tierra está dura y cubierta de nieve, la gente no puede plantarme. Por eso probablemente debería quedarme aquí protegido hasta la primavera. Qué bien pensado, qué buena gente es. Si no estuviera tan oscuro y terriblemente solo aquí. Ni siquiera un conejito. Era lindo en el bosque cuando nevaba y el conejo saltó, incluso cuando saltó sobre mí. Pero en ese momento no me gustó. Es terriblemente solitario aquí arriba. Pío, pío, dijo un ratoncito y salió corriendo. Y luego vino otro pequeño. Olfatearon el árbol de Navidad y luego se deslizaron entre sus ramas. Es un resfriado terrible, dijeron los ratoncitos. De lo contrario, es bueno estar aquí. ¿No es así, viejo árbol de Navidad? No soy nada viejo, dijo el árbol de Navidad. Hay muchos que son mucho mayores que yo. ¿De dónde es?, preguntaron los ratones. ¿Y qué sabéis? Tenían mucha curiosidad. Cuéntanos sobre los lugares más bellos de la tierra. ¿Has estado allí? ¿Has estado allí? ¿Has estado en la despensa, donde el queso está sobre las tablas y el jamón cuelga del techo, donde bailas sobre una vela de sebo, entras fino y sales gordo? No lo sé, dijo el árbol. Pero conozco el bosque, donde brilla el sol y cantan los pájaros. Y luego contó todo sobre su juventud. Los ratoncitos nunca antes habían oído algo así, escucharon y dijeron, ¿cuánto has visto? ¡Qué feliz estabas! Y, dijo el árbol de Navidad y pensó en lo que él mismo había dicho. Sí, en realidad fueron tiempos muy felices. Pero luego habló de Nochebuena, donde estaba decorada con dulces y luces. Oh, dijeron los ratoncitos. ¡Qué feliz estabas, viejo árbol de Navidad! No soy nada viejo, dijo el árbol. Acabo de salir del bosque este invierno. Estoy en mi mejor momento, acabo de dispararme. ¡Qué bonito cuentas las historias!, dijeron los ratoncitos, y a la noche siguiente vinieron con otros 4 ratoncitos que debían oír hablar al árbol, y cuanto más hablaba, más claramente recordaba todo y pensaba,
Fueron tiempos muy felices. Pero pueden volver, pueden volver. Clumpe Dumpe se cayó por las escaleras y se llevó a la princesa. Quizás yo también pueda conseguir una princesa. Y entonces el árbol de Navidad pensó en un pequeño y lindo abedul que crecía en el bosque. Esa era una verdadera y hermosa princesa para el árbol de Navidad. ¿Quién es Clumpe Dumpe?, preguntaron los ratoncitos. Entonces el árbol de Navidad contó todo el cuento de hadas. Él podía recordar cada palabra. Los ratoncitos saltaron a la copa del árbol de pura alegría. La noche siguiente vinieron muchos más ratones y el domingo incluso 2 ratas, pero dijeron que la historia no era bonita, y eso entristeció a los ratoncitos, porque ahora pensaban menos en ello. ¿Solo conoces una historia?, preguntaron las ratas. Solo uno, respondió el árbol. Lo escuché en mi noche más feliz, pero en ese momento no pensé en lo feliz que era. Esa es una historia de lo más patética. ¿No sabes nada sobre tocino y sebo? ¿No es una historia de despensa? No, dijo el árbol. Sí, entonces te lo agradecemos, respondieron las ratas y volvieron a lo suyo. Los ratoncitos finalmente se alejaron, y entonces el árbol suspiró. Era muy lindo cuando los ágiles ratoncitos se sentaban a mi alrededor y me escuchaban hablar. Esto también se acabó, pero yo seré feliz, para recordarlo cuando me saquen de nuevo. ¿Pero cuándo ocurrió eso? Sí, fue una mañana que vino la gente y estaban comiendo en el suelo. Guardaron las cajas, arrancaron el árbol. Lo tiraron muy fuerte contra el suelo, claro, pero un criado lo arrastró hasta las escaleras donde brillaba el día. Ahora la vida comienza de nuevo, pensó el árbol. Sintió el aire fresco, los primeros rayos de sol, y ahora estaba afuera en el patio. Todo sucedió rápidamente. El árbol se olvidó por completo de mirarse a sí mismo, había tanto que ver alrededor. El patio lindaba con un jardín, y todo en él florecía. Las rosas colgaban frescas y fragantes sobre el pequeño enrejado, los tilos estaban florecidos, y las golondrinas volaban y decían, «Kirrebirrebit, me ha llegado el marido». Pero no se referían al árbol de Navidad. «Ahora viviré», vitoreó y extendió sus ramas. Pero, ¡ay!, todas estaban secas y amarillas. Y él yacía entre las malas hierbas y las ortigas. La estrella hecha de papel dorado todavía estaba en lo alto y brillando en el cielo un sol brillante. En el patio jugaban algunos de los niños alegres que habían bailado alrededor del árbol en Navidad y que estaban tan felices por ello. Uno de los más pequeños corrió y arrancó la estrella dorada. «Mira lo que todavía hay en ese viejo y feo árbol de Navidad», dijo, pisando las ramas que crujieron bajo sus botas. El árbol contempló todo el esplendor y la frescura de las flores del jardín, se miró a sí mismo y deseó haberse quedado en el suelo en su rincón oscuro. Pensó en su fresca juventud en el bosque, en la feliz Nochebuena, y los ratoncitos que tan alegremente habían escuchado la historia de Clumpe Dumpe. «Cambio, cambio», dijo el pobre árbol. Ojalá hubiera sido feliz cuando aún podía. Se acabó. El sirviente vino y cortó el árbol en pedazos pequeños, un montón yacía allí. Brillaba brillantemente bajo la gran tetera. El árbol suspiró profundamente, y cada suspiro era como un pequeño disparo. Eso es porque los niños que jugaban allí corrieron y se sentaron frente al fuego, miraron hacia él y gritaron, «¡Paf, paf!». Pero con cada golpe, que era un profundo suspiro, el árbol pensaba en una tarde de verano en el bosque o en una noche de invierno allá afuera, cuando las estrellas brillaban. Pensaba en Nochebuena y en Clumpe Dumpe, el único cuento de hadas que había oído y supo contar. Y luego quemaron el árbol. Los niños jugaban en el jardín, y el más pequeño tenía en el pecho la estrella dorada que el árbol había lucido en su noche más feliz. Ahora todo había terminado, y se acabó el árbol, y también la historia. Se acabó, se acabó. Y así ocurre con todas las historias.